¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta conferencia organizada por la Academia Peruana de Derecho. Estoy en reemplazo de nuestro presidente, el doctor Osvaldo Junskov Exebio, quien se encuentra de viaje y envía un saludo para todos ustedes. En esta oportunidad nos encontramos con un distinguido jurista español, el doctor Javier Junceda Moreno, quien además es académico honorario de nuestra corporación y el día de hoy nos va a honrar con una conferencia sobre el tema inteligencia artificial y derechos de autor, luego de lo cual seguramente entablaremos un breve diálogo con él. Así que, querido Javier, adelante. Muchísimas gracias, querido Mario, y muchísimas gracias también a la Academia Peruana de Derecho. Es una institución para mí muy querida y, de hecho, tuvieron la generosidad de acogerme hace un par de años como miembro de honor. Sí, como decía Mario, voy a tratar de ocuparme de un asunto de suma actualidad, como es la inteligencia artificial en la vertiente de los derechos de autor. Aunque la inteligencia artificial admita múltiples variantes, las experiencias más habituales de los usuarios se vinculan con las aplicaciones de búsqueda de información, popularizadas en distinta forma, pero frecuentemente conocidas como los chatbots. Quien ha tenido acceso a esa información, yo creo que ya toda la humanidad ha podido descubrir datos exactos junto con otros mendaces o simplemente inventados. En mi caso, en su día, me consideraron estos mismos chatbots que yo era un ilustre escultor mallorquín, y el otro día me sorprendió que yo era una persona de referencia en el mundo de la ilustración de libros infantiles. Con todo, lo que nos ocupa hoy es la respuesta al derecho ante el avance de la inteligencia artificial a lomos de los derechos de autor, porque no duden que incluso la IA generativa se basa en ellos, en estos derechos de autor, ya sea para pintar un cuadro, para redactar una novela, un ensayo, una columna de prensa o, en fin, para confeccionar una partitura. Es la información que descansa en las tripas de esa colosal ballena la que posibilita esa creación, motivo que ha despertado serias discusiones en la doctrina jurídica internacional acerca de a quién imputar la propiedad intelectual de esa nueva criatura literaria o artística, si al autor, si al titular de la herramienta informática o a los técnicos que han sido capaces de sintetizar tamaño número de datos para poder engendrar nuevas obras. Hemos de partir de un dato capital. La inteligencia artificial se sirve como materia prima de obras de otros. Y siendo así, cabría cabalmente preguntarse si se están respetando o no los derechos que los ordenamientos del ancho mundo amparan a esos derechos de los autores. Si no es así, habrían de activarse las respuestas jurídicas que se contemplan frente a la vulneración de la propiedad intelectual, porque la reacción debe ser la misma que se prevé en estos casos que la contemplada para el simple pirateo o el plagio. El Reglamento Comunitario 1689 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio del año 24, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican otras anteriores normas de la Unión Europea, prevé en su considerando 104 algo sumamente interesante a los efectos que aquí nos van a mover. Dice esta norma, ya en vigor, dado que la divulgación, cito con comillas, dado que la divulgación de modelos de inteligencia artificial de uso general con arreglo a licencia libre y de código abierto no necesariamente revela información sustancial sobre el conjunto de datos utilizado para entrenar el modelo o realizar ajustes en relación con este, ni sobre la manera en que se garantizó el cumplimiento del derecho en materia de derechos de autor, la excepción prevista para los modelos de IA de uso general en relación con el cumplimiento de los requisitos de transparencia, atención, no debe eximir la obligación de presentar un resumen del contenido utilizado para entrenar el algoritmo, para entrenar el modelo, ni de la obligación de adoptar directrices para el estricto cumplimiento de los derechos de autor en la Unión Europea.
Como es sabido, cierro comillas, como es sabido, y recoge también este reglamento comunitario en su considerando siguiente, los modelos de IA de uso general, en particular los grandes modelos generativos, capaces de generar texto, imágenes y otros contenidos, presentan unas oportunidades de innovación únicas, pero representan un desafío completo para los artistas, autores y demás creadores y para la manera en que estos crean, distribuyen, utilizan y consumen el contenido creativo que ellos mismos producen. El desarrollo y el entrenamiento de estos modelos requiere acceder a grandes cantidades de texto, imágenes, vídeos y otros datos protegidos por la ley. De ahí que las técnicas de prospección de textos y datos que pueden utilizarse en este contexto para la recuperación y análisis de tales contenidos deben estar protegidos por los derechos de autor y los derechos afines. Este uso de contenidos protegidos de autor requiere, por consiguiente, de la autorización del titular de los mismos, salvo que se apliquen las excepciones y limitaciones pertinentes en materias de derechos de autor contempladas en las directivas comunitarias, la normativa europea en esa materia. Pues con arreglo a estos criterios, los titulares de los derechos de autor pueden optar por reservarse sus derechos en relación con sus obras para sortear la prospección de sus propios textos y de sus propios datos de los que son autores, pero, atención, la normativa comunitaria exceptúa eso, salvo que su finalidad sea la investigación científica, salvo que estos derechos de autor tengan que ver con la investigación científica. Me permitirán discrepar de tal barbaridad, por cuanto quienes nos dedicamos a la producción investigadora debiéramos estar igualmente protegidos de los que se dedican a la pura creación artística o literaria. No hay excepción aquí al derecho de autor. Es más, habitualmente los que nos dedicamos a la producción científica en el ámbito jurídico u otros, pues también tenemos nuestro corazoncito y nuestros derechos de autor protegidos en publicaciones o en editoriales que editan esa producción. Por lo tanto, esa excepción de que la investigación científica sea una materia prima gratis et amore, gratuita para las grandes empresas que se dedican a explotar la inteligencia artificial, me van a permitir considerar un despropósito. Con todo, es lo cierto que el reglamento prevé que si el titular del derecho se reserva de manera adecuada la exclusión, los proveedores de modelos de inteligencia artificial de uso general tendrán la obligación de obtener su expresa autorización para llevar a cabo la prospección de textos y datos con dichas obras, so pena de soportar la correspondiente consecuencia legal en su contra, pero siempre con la excepción presente del carácter científico de tales producciones. Los proveedores que introduzcan modelos de inteligencia artificial de uso general en el mercado de la Unión Europea deben también garantizar, conforme al reglamento, el cumplimiento de las obligaciones de los derechos de autor y derechos afines, pero, insisto, siempre con la persecución de esa excepción de sus obras de carácter científico. Pese a la bondad de estos criterios, es de lamentar que no alcancen a la inteligencia artificial de uso no general y tampoco tutelen, como sería deseable, la producción científica y profesional, que sigue quedando al albur de quienes obtienen pingües beneficios con sus herramientas digitales a partir de dicha materia prima, de la que incluso se excluye hasta el nombre, porque si al menos existiera el mandato de cita, como es habitual en el entorno doctrinal no vinculado a la inteligencia artificial, se sabría al menos quién es tal o cual, de quién es tal o cual descubrimiento o avance. En el caso mío, yo llegué a este asunto consultando a un chatbot el título de mi tesis doctoral. Yo tecleo el título de mi tesis doctoral y descubro con sorpresa que me la habían fusilado enterita. Ahí estaba toda mi tesis doctoral, que en su día me costó años de hacer y además que también generó sus derechos de autor en una editorial española, Aranzadi, Civitas Aranzadi, que era la que editaba esa producción. Bueno, pues ahí estaba, pero además, curiosamente, lo hacen, yo pongo un ejemplo, que es como si una persona que se dedique a hacer un whisky blended escocés o peruano, un blended. Como saben, el blended se hace mezclando distintos whiskies de distintas destilerías, ¿no? Y tú, el producto final, la botella final, está compuesta de distintos whiskies. Pero como es natural, tú tienes que ir pagando a cada una de las destilerías el importe del whisky que tú vas después a mezclar en el blended. Este es un caso en el que la botella final de inteligencia artificial no
los que se dedican, los destileros de ese licor, no han recibido ni tan siquiera la cita de que han obtenido permiso para poder utilizar esa materia prima. Así cualquiera hace negocios, así cualquiera hace negocios, así cualquiera hace whisky, ¿no? Pero otro de los elementos, aparte de este importante, porque me gustaría que después hubiera posibilidades para poder hablar, pero me gustaría que la primera cuestión que quedara encima de la mesa es que los derechos de autor, hoy por hoy, en el mundo de la inteligencia artificial, no están salvaguardados como debían de estar salvaguardados. Que ahí estén confluyendo los intereses de multinacionales en esa materia, de los grandes potentados del planeta, que están montando en torno a esta nueva economía digital o estas estrategias digitales, todo su negocio, a mí me parece bien, pero siempre y cuando paguen por esa materia prima que, ya digo, no lo están pagando. Pero decía que el blended de mi tesis doctoral no era solo mi tesis doctoral que estaba fusilada, sino aquellos autores españoles que habían también trabajado en esa materia. Yo ahí, como tuve que hacerlo para la tesis doctoral, tuve que leerme otras obras, yo descubrí que habían hecho una mezcla especialmente imposible de combatir jurídicamente. Yo si llevo ese plagio a un procedimiento judicial en Palo Alto, en California, iba a tener problemas para poder determinar si realmente estábamos ante un plagio o no por la mezcla que hacen de materiales de distintos autores, que en todo caso, como pregunté a los contemporáneos que habíamos trabajado en su día de tesis doctoral, algunas de los que conozco, y me decían, oye, ¿a ti te han preguntado, te han pedido, te han pagado algo? Y dice, no, es primera noticia que tengo que me estás diciendo que me han fusilado la tesis doctoral. Bueno, pues nos la habían fusilado a todos, ¿no? Otro de los asuntos importantes es a quién atribuimos el producto final de derechos de autor pirateado. Es decir, estas herramientas digitales partimos de que se basan de una importantísima cantidad de datos que ellos se dedican a tramitar digitalmente para poder dar un resultado final al consumidor. Y ya sabemos, insisto, que ese es un material que no ha pasado por donde tenía que pasar, que era el correspondiente coste que tenían ellos que asumir. Pero la siguiente deriva es, ellos que no han respetado como se debe los derechos de autor van a poder defenderse, van a poder esgrimir que el producto final, esa botella, ese blended que ellos han utilizado, va a poder beneficiarse de los derechos de autor, van a ellos a poder piratear y apropiarse del derecho de autor. En los Estados Unidos el asunto de la protección de los derechos de autor, voy a hablar de España y de Estados Unidos, que son, vamos a ver, dos regulaciones muy similares, se centra en si pueden ser sometidos a él los resultados de la inteligencia artificial generativa, no tanto la defensa de los derechos utilizados para tal producción artificial. Para el derecho norteamericano solo se protegen las obras creadas por los seres humanos. Su oficina de copyright rehúsa registrar solicitudes y determina que un ser humano no ha creado determinada obra literaria, artística, profesional o de cualquier tipo, o musical, y en particular las generadas producidas por máquinas o meros procesos informáticos que operan aleatoriamente y sin ningún tipo de soporte, de aporte creativo o de intervención de un autor humano. En el caso Face Publications, es una decisión de 1991, se declaró ya que los derechos de autor solo protegen frutos del trabajo intelectual que se encuentran en el poder creativo de la mente humana. Lo mismo que se dice por la Corte Suprema norteamericana en el caso Barrow-Gills Lithography, al identificar siempre al autor de una obra como humano y considerar ese elemento como esencial, como indispensable, como básico. Ante la pretensión de registrar y proteger por copyright una obra creada de manera autónoma por un algoritmo de computadora, la Oficina de Derechos de Autor la denegó al existir una falta de autoría humana como requisito necesario para fundamentar cualquier tipo de reclamación de derecho de autor de una obra. Eso no lo hizo un humano. Eso lo hizo ya en el año 2023, en la que esa Oficina de Derechos de Autor canceló el registro de propiedad intelectual del cómic Zarya of the Dawn, creado por una herramienta de IA, fundamentando dicha cancelación en que no había sido fruto de ninguna creación humana,
por más que un ser humano hubiera intervenido activamente en la generación de las indicaciones, en el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial. En realidad, estos criterios norteamericanos son prácticamente el calco de los españoles. El Tribunal Supremo Español, en el año 95, señaló que para que una obra sea protegida mediante el derecho de propiedad intelectual, debía ser, comillas, hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre, cierro comillas. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en diversas ocasiones, en especial en su histórica decisión Infopac, que es del año 2008, que el derecho de autor solo aplica a las obras originales y que la originalidad debe reflejar siempre la creación intelectual propia del autor. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia del año 2011, determinó que un retrato fotográfico podía ser protegido mediante derechos de autor, pero siempre que la creación, que fuera una creación intelectual de un autor que reflejase su personalidad y que se manifestase por decisiones libres y creativas del mismo al realizarlo, lo que debiera comprobarse por cada órgano jurisdiccional en cada caso concreto. Pues bien, si tal y como se prevé en esta normativa, tanto norteamericana como europea como española, las obras son objeto de propiedad intelectual, las obras objeto de propiedad intelectual son aquellas creaciones originales, literarias, artísticas, musicales o científicas que se expresen por cualquier medio o soporte, ya sea tangible o intangible, actualmente o que se generen en el futuro. Por eso cabría cuestionarse si la inteligencia artificial generativa puede protegerse legalmente en su autoría. Sería además chocante que quien se sirve de los derechos de autor pirateando estos derechos de autor pretenda tener el morro de protegerse por los derechos de autor. La clave para dar respuesta a este interrogante viene dada por la originalidad, así como también que la obra sea resultado de una actividad creativa humana. El dato de la originalidad, por consiguiente, es el punto de partida para poder determinar la protección de una obra creada utilizando IA. El Supremo Español, volviendo a él en el año 2011, consideró que esta falta de originalidad privan a una foto de la condición de obra fotográfica conforme a la ley, como había dicho la Unión Europea, y consideró que la creatividad entraña un esfuerzo intelectual, un talento, una inteligencia, un ingenio, una inventiva, una personalidad que convierte a una simple foto en una plasmación de una creación artística o de naturaleza intelectual. En 2004 ya había dicho que la originalidad es el presupuesto primordial para que la creación humana merezca la consideración de obra, siempre que se trate de crear algo nuevo que no existía antiguamente o anteriormente. La creación debe constituir, por tanto, una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente, por lo que, como dice el Supremo Español, es original solo la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador. Cierro comillas, fin de cita. Hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2020 sobre derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial que considera, precisamente con base en esta normativa y en esta jurisprudencia, que las obras que generan más desafíos jurídicos en materia de protección de la propiedad intelectual son las generadas por la inteligencia artificial, más que las creaciones humanas asistidas por la inteligencia artificial. Cuando la IA es empleada como una mera herramienta de ayuda para el verdadero autor, el problema se va a centrar en los derechos de autor que se han utilizado en los términos que hemos visto antes. Pero cuando se utiliza para la creación de algo nuevo, tú no estás creando algo nuevo. Estás utilizando cientos de cuadros del Louvre para hacer una nueva pintura con esa mezcla. Pero esa producción ya había sido hecha por los grandes clásicos que están expuestos en la gran pinacoteca francesa. Bueno, digo el Louvre o digo el Museo del Prado. De todo lo expuesto puede concluirse que si las obras son producidas de manera autónoma por la IA, y curiosamente la creación no va a poder protegerse por los derechos de autor con base en el derecho actual. El derecho actual, en este momento, hasta ahora, aquí en Lima, yo no sé lo que va a ocurrir el día de mañana. Yo, en todo caso, aquí considero que esto me parece muy juicioso. El principio de originalidad prima y yo considero que debía seguir primando. Es más, desde un punto de vista, además, más allá metajurídico, ¿no? Porque
tú no estás primando nada la creación, no estás primando nada la creación, no estás primando el copio, copias, copiare, estás copiando creaciones anteriores en el tiempo. Aprovecha para inventar, para crear la aventura de la creación. Pero la aventura de la creación no puede ser a costa de lo que han hecho otros, la creación de otros. El principio de originalidad, digo, prima y se encuentra unido a una persona física, así como también el concepto de creación intelectual, que siempre deriva, siempre conduce a la personalidad, al talento del autor, al talento humano del autor. De modo que no deja de resultar, insisto, paradójico que el resultado de una producción que se ha hecho sobre la base de infinidad de propiedades intelectuales tampoco sea ni pueda ser amparado por la normativa prevista para amparar a los derechos de los autores. Si los derechos de autor siempre se han asociado al espíritu humano creativo, así como con el respeto, recompensa y fomento de la expresión de la creatividad humana, no tiene más mínimo sentido que no se proteja en esta materia de la inteligencia artificial. Si se respetaran esos derechos de autor en las obras generadas por IA, ningún problema existiría para amparar también a sus autores, sean los técnicos que están detrás o los dueños del software. En este caso, la atribución de derechos de autor a obras generadas por IA afectaría al mismo propósito social por el que existe el sistema de derechos de autor, un sistema que se percibiría como mero instrumento para favorecer la disponibilidad para el consumidor de una mayor cantidad de obras creativas que asigna igual valor a la creatividad humana y automática, pero siempre dejando buen recaudo los derechos de autor de los que somos autores. En Alemania, en el mes de enero de este año, su Consejo Cultural Federal ha emplazado a su Parlamento y a la Unión Europea a abordar con urgencia la mejora de la protección de los derechos de autor por la IA, proponiendo que sus titulares perciban parte de los multimillonarios ingresos generados por esas corporaciones internacionales de filibusteros que lideran estas aplicaciones o una justa compensación por ello, que menos. Este Consejo Cultural alemán agrupa a todas las asociaciones culturales federales que ya se había pronunciado en el año 2023 de lo que se venía encima. Y lo que piden realmente es que la inteligencia artificial, si se quiere que se siga manteniendo sobre la base de los derechos de autor, pues deba de pagarse por esos derechos de autor, como ocurre con los derechos reprográficos o cualquier otra cuestión vinculada a esta materia. Como estamos ahora mismo en un espacio abierto a que mientras que yo estoy hablando, pues alguien pueda entrar en Google y lo pueda googlear y lo pueda buscar. Me refiero a la declaración del Consejo Cultural Alemán del 13 de enero de 2025 sobre cuestiones de derechos de autor en relación con la inteligencia artificial, donde pone los puntos sobre las IES sobre lo que realmente debiera utilizarse en estas materias. Pero como le decía al vicepresidente de la Academia, a mi querido amigo el doctor Castillo Freire, que, bueno, que me había pedido especialmente brevedad en la exposición para después dejar abierta pues un turno de intervenciones o de preguntas que él me pueda plantear, y yo quisiera, bueno, aquí terminar. Y no voy a decir como tantas personas que dicen voy a terminar y pasan 20 minutos y cuando pasan 20 minutos dicen ahora sí que voy a ser la última palabra, pues yo aquí dejo mi intervención para dar paso al doctor Castillo Freire. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier, por tu exposición. Yo quería plantearte algunas inquietudes que he escuchado con frecuencia en el medio jurídico sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Yo recuerdo cuando practicaba, cuando era alumno de la facultad todavía y era practicante de Derecho, en el estudio donde practicaba, cada abogado tenía una secretaria. Y hoy ningún estudio del mundo tiene un abogado o una secretaria. ¿Por qué? Digamos, antes era mucho más difícil, primero, si había un error había que volver a hacer el documento, el contrato, el escrito, etcétera. No había los procesadores de textos, etcétera. Entonces, hoy no es que no haya secretarias, lo que pasa es que generalmente la secretaria es compartida por una serie de abogados y muchos de ellos no requieren el servicio de secretaria porque ellos mismos trabajan directamente en el ordenador, sus temas, los editan, los envían, ya ni siquiera en muchos casos se requiere imprimirlos, etc. Entonces, el tema concreto
por ejemplo, el secretariado, sí ha visto un efecto muy notorio en cuanto al impacto de la evolución de la tecnología. Entonces, una de las preguntas que, digamos, flotan en el ambiente y que siempre se hace sobre el tema de la inteligencia artificial es de qué manera la inteligencia artificial va a impactar el, digamos, el mercado laboral del abogado. ¿Qué piensas tú sobre eso? Es la pregunta clave. El paro tecnológico derivado de las tecnologías bueno, de ofimática, ¿no? Que era la que realmente dio lugar a que muchas de las personas de apoyo a los despachos de abogados fueran prescindibles. Eso realmente, ese paro tecnológico con la inteligencia artificial se puede multiplicar por e-potencia, o sea, se puede disparar de una manera tremenda. Ahí es donde las regulaciones tienen que apuntar a una cuestión importante. Decía James Lovelock, un autor extraordinario, que decía que el futuro que él veía era una fábrica con un humano y un perro. La función del humano era alimentar al perro y la función del perro era cuidar que el humano no toque nada, no toque ningún botón, ¿no? Es decir, esa es un escenario, vamos, que yo creo que no sé si se va a producir o no. Yo no creo que haya el día de mañana museos humanos donde la gente vaya a visitar cómo éramos los humanos décadas atrás. Yo creo que mi apuesta siempre es por el humanismo y que vamos a ver, a la hora de decidir la sustitución de la máquina por el ser humano, que se valore el coste que tenga. Yo creo que ahí las herramientas fiscales, las herramientas regulatorias, laborales pueden hacer algo, porque si no, es verdad que todos los cambios que ha habido en la humanidad han dado lugar a que esos puestos de trabajo se han reconducido a otros. Y ahora mismo tú sigues la trazabilidad de esas secretarias o secretarios que estaban en despachos de abogados, estoy seguro que se han reinventado y hoy en día están trabajando en otros sectores, en otros ámbitos, ¿no? Es decir, que la propia sociedad estos cambios los suele, bueno, pues deglutir y los suele desarrollar de alguna manera, de una manera menos tremenda, como nosotros ahora mismo tenemos en el ámbito de la inteligencia artificial con carácter general. Y con carácter particular en el ámbito jurídico, yo pongo encima de la mesa, se me pregunta muchas veces eso, yo no soy un gurú, yo no soy Lovelock, yo simplemente soy un modesto abogado de provincias, ¿no? Yo lo que veo es que, uno, a ver, yo te lo escuché a ti, Mario, la diferencia entre un tramitador y un jurista. El tramitador es un señor que cuida el procedimiento, que sí, pero eso te lo puede hacer una máquina. O sea, yo creo que los abogados que sean tramitadores, eso sí que van a ser pasto de la inteligencia artificial. Lo que no tengo tan claro es que vaya a ser posible que se sustituya a Mario Castillo Freire como jurista. No lo tengo tan claro. Es decir, que haya una persona que tenga un conocimiento tan vasto, no solo del procedimiento, sino del fondo, de la comunicación, de las intercomunicaciones, de la rapidez de poder llevar a cabo ese tipo de interacciones profesionales, ¿no? En todo caso, yo siempre estaré de acuerdo en que hemos todos, tú, yo, los que estamos aquí, hemos utilizado y utilizamos todavía buscadores de jurisprudencia en nuestro trabajo diario. Y eso ha sido un aporte y una ayuda extraordinaria. Ahora bien, ¿qué se está notando en España? Que hay, bueno, pues estas primeras herramientas de inteligencia artificial en el mundo jurídico que están dando lugar a sentencias, algunas de ellas muy justificadas, donde ese producto final de ese redactor de demandas, es decir, de un señor que en vez de trabajar su demanda o su escrito procesal, tira de la inteligencia artificial y presenta en el juzgado pues una serie de 15 o 20 páginas que están llenas de derecho colombiano, derecho español, es decir, una mezcolanza producida por unas herramientas de inteligencia artificial que, como yo decía al comienzo,
están hechas en bruto y no están ahí. Detrás de la inteligencia artificial hay humanos. Es decir, no hay inteligencia artificial, hay inteligencia humana que está controlada por una serie de señores para ganar plata, muy legítimo. Por lo tanto, la inteligencia artificial es inteligencia humana de unos señores que entrenan un algoritmo y que ahí tienen que saber exactamente que no es lo mismo una disposición peruana a una del código ecuatoriano o de una ley argentina. De hecho, hay sentencias, digo en España, donde están ya atajando esta situación producida por estas cuestiones. Dicho esto, ¿cuántas veces, Mario, nos hemos encontrado con sesgos cognitivos de sus señorías que resisten cualquier tipo de parámetro objetivo de decisiones jurisprudenciales consolidadas y a pesar de eso continúan y son inmunes además a reacciones habituales del derecho para poder someter a procedimientos disciplinarios a sus señorías, ¿no? Por sesgos cognitivos de muy diverso tipo, ideológico o de lo que sea, ¿no? Y yo muchas veces cuando tengo sentencias de cambios de criterio en determinados ámbitos, sin avisar, yo hay veces que pienso que el algoritmo puede resolver esos errores cognitivos. Es decir, yo creo que yo no soy tampoco, yo creo que soy partidario, no tanto, y no me acusen de querer arrimar el asco a mi sardina, el abogado, ¿no? No, hay veces que uno se encuentra con decisiones judiciales verdaderamente sorprendentes, que dices, vamos a ver, cambios de criterio en materia de prueba, que tú ves que, bueno, pues en determinados asuntos la prueba era de una determinada forma y un asunto idéntico sigues esa misma prueba y te dicen, no, es que me lo acaba de decir usted, me acaba de decir usted que era así, ¿no? Esas cosas, el mecanismo, los sistemas de recursos no lo van en ocasiones, por la cuestión de la razón de la cuantía, etcétera, no las pueden resolver. Y yo hay veces que digo, a ver, en Estados Unidos los asuntos de poca monta, los asuntos de tráfico, los asuntos de sanciones de poca entidad se hacen a través de sistemas de inteligencia artificial, no me parece mal. Los procedimientos de cobro de cantidades pequeñas tampoco me parece mal que se pueda ir por ahí con el tema de inteligencia artificial vinculada a esos ámbitos. Y en otras cuestiones yo creo que habría que valorar pleitos en masa, por ejemplo. Yo creo que pleitos en masa, yo creo que estaremos todos de acuerdo que eso tiene que resolverse a través de inteligencia artificial. Eso sí, entrenando los modelos para que den una respuesta en derecho igual, ¿no? Pero si me preguntas si la inteligencia artificial va a acabar con los abogados, va a acabar con muchos abogados que no son Mario Castillo Frey. Pero con Mario Castillo Frey no creo que acabe. No, te agradezco el elogio, pero no, te agradezco mucho. No, y efectivamente, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en el mundo del arbitraje, eh, cuando se, cuando se habla de la posibilidad de que los árbitros puedan laudar recurriendo a inteligencia artificial, ¿no? La primera sensación que se tuvo cuando se planteó el tema sobre la mesa, en foros, etcétera, fue la de temor, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasaría si es que no? Digamos, pero yo coincido contigo en el sentido de que, digamos, empleando la ayuda que puede brindar para bien la inteligencia artificial, uno podría tener determinada información que antes no podía obtener de manera fácil, de manera más rápida, y evidentemente el laudo lo va a hacer el árbitro o la sentencia la va a hacer el juez, pero si eso parte de una ayuda, de un acervo jurisprudencial, no me refiero pues a la sentencia que uno podía obtener luego de una búsqueda de 4 horas en un ordenador, sino a una base de datos mucho más accesible y mucho más rápida, ¿no es cierto? Como brinda la inteligencia artificial. Eso bien manejado, verificadas las fuentes, evidentemente, ¿no? Y verificada la bibliografía que se pueda brindar, con las citas respectivas, claro está, ¿no es cierto? Eh, Creo que ayudaría mucho tanto a la judicatura eh, ordinaria como al medio arbitral, ¿no? No sé qué te parece.
Hay un componente adicional. La legislación motorizada requiere que estas herramientas de inteligencia artificial estén, a ver, haya detrás de ellas una persona con una cabeza jurídica capaz de poder estar permanentemente con ese ritmo de actualización. Y si a eso añadimos la legislación local, hace que no sea un negocio para las herramientas de inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial están pensadas para grandes cantidades, para grandes corporaciones, para grandes aplicaciones que pueden tener unos rendimientos, pero no para ver el derecho riojano, el derecho de Navarra, que cambia por decretos cada 2 por 3. Es decir, todo eso requiere que haya no es rentable desde el punto de vista de la mente de las grandes empresas. Es más, el propio Bill Gates, cuando el otro día le preguntaron sobre cuáles eran las profesiones que iban a ser pasto de esto, no hablaba de la abogacía o del derecho, hablaba de la medicina, a la hora de la sofisticación, por ejemplo, de la detección de las enfermedades y de la prescripción o la determinación de los problemas sanitarios, ¿no? Pero yo creo que el determinante aquí es que podamos estar asistiendo en un futuro próximo a una sofisticación de las herramientas de inteligencia artificial, pero vamos a ver, es que volvemos a caer en una neofilia. Tanto tú, Mario, como yo, cuando empezábamos en el derecho, estábamos mitificando los libros de formularios. Libros de formularios, el libro Majada, que era otros libros de formularios en España, aquí seguramente habría, donde estábamos yendo a ellos para hacer, pero con el tiempo íbamos nosotros soltándonos y aunque utilizáramos esos formularios, íbamos haciendo nuestros propios formularios, íbamos haciendo nuestros propios escritos forenses, ¿no? Yo creo que eso podrá ser. Yo lo que veo es a medio plazo, medio largo plazo, es que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta extraordinaria, pero siempre y cuando no nos suponga a nosotros una pérdida de credibilidad del producto porque tengamos que hacer un esfuerzo después de pagar plata por tener que comprobar que eso no es una basura completa y nos están vendiendo, material de estercolero o material que no sirve para nada. Entonces, eso es complicado. Y no pienses que eso depende también de grandes editoriales, porque las editoriales también tienen sus propios sistemas para poder elaborar esas cuestiones. Con lo cual, yo creo que lo nuestro podrá transitar hacia una facilidad de los instrumentos de trabajo, siempre y cuando, insisto, tengamos que no destinarle mucho tiempo a estar controlando que esas herramientas sean como tienen que ser, ¿no? Pero yo creo que en lo demás, yo soy en eso, yo de los avances, yo soy una persona, vamos, que no soy el primero en asumir una tecnología, ni el último en asumirla. Yo creo que hay que tener ahí una prudencia, unos elementos de prudencia para ir viendo lo que hay. Yo tenía un pariente que lo primero que hacía era comprarse esos buscadores, no, para el coche, estos GPS, ¿no? GPS del coche, aquellos, no voy a decir marcas, ¿no? Que eran unos aparatos grandes, ¿no? Y también era el mismo que tenía los primeros teléfonos móviles, que eran una especie de zapatófonos enormes, ¿no? Y yo me reía, porque decía, bueno, eso seguramente, y efectivamente, había una obsolescencia de ese tipo de productos rápidos, y al final él lo que hacía era pagar una cantidad extraordinaria por eso. Yo creo que tenemos que ser bastante prudentes a la hora de ir viendo. En realidad, vamos a ver cómo se aposenta, cómo evoluciona, y dependiendo de esa evolución, veremos. Ahora mismo lo que estamos es ante un escenario, bueno, pues muy típico de nuestro tiempo, en el que las novedades tienen que ser asumidas de inmediato, y yo en ese mundo de neofilia no lo comparto. No lo comparto. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por tu intervención en esta conferencia de la Academia Peruana de Derecho. Te agradecemos muchísimo. Tú eres un académico honorario comprometido con nuestra institución, que es lo que nosotros queremos en la academia. Y al público que nos ha seguido en directo y a quienes nos van a ver en diferido, les agradecemos muchísimo por sintonizarnos y ya nos veremos en 2 semanas más en una próxima conferencia de la Academia Peruana de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias.